El niño holandés. Hace muchos años en la ciudad holandesa de Haarlem vivía un niño muy bueno llamado Hans. El padre de Hans estaba a cargo del cuidado de los diques o murallas de piedra que evitaban que el agua del mar entrara en Haarlem y la arrasara. Un día, el padre de Hans salió de viaje. Como el niño generalmente pasaba los días observando cómo su padre cuidaba los diques, Hans no tenía nada que hacer. ¿Por qué no te llevas una cesta de panes y pasteles al viejo señor Hansen?, le preguntó su madre. Hans accedió alegremente a hacer esta buena obra. Mientras Hans atravesaba las calles de Haarlem de camino a casa del señor Hansen, pasó por los diques. Se dio cuenta de que las lluvias de primavera habían llenado los diques hasta el tope. Como su padre estaba lejos, Hans se preguntó quién se encargaría de los diques si salía algo mal. El niño siguió avanzando con la cabeza baja para luchar contra el viento que lastimaba sus mejillas. Encogió los hombros y se ajustó el abrigo, intentando evitar que el aire gélido se colara y le diera más frío. Hans se caló la gorra para cubrir sus orejas y evitar que su cabeza se mojara. Temblaba mientras la lluvia fría y densa lo golpeaba, pero siguió caminando. Esta lluvia de primavera había sido más densa de lo normal y llovía a cántaros de día y de noche. Mientras el viento hacía girar los molinos y el agua regaba los tulipanes, los diques hinchados y tensos seguían llenándose y Hans se preocupaba más y más. Hans llegó a la casa del señor Hansen con la cesta de pasteles. El señor Hansen era un anciano cuya vista fallaba y que no tenía a nadie que le cuidara de él. Era una de las muchas personas pobres o enfermos a quienes ayudaba la madre de Hans. El señor Hansen se sintió realmente muy contento de lo que Hans hubiera venido a visitarlo. «Siéntate, muchacho», dijo el anciano. «Estos panecillos que trajiste huelen delicioso. Vamos a comer un poco». Hans sacó el pan y el pastel de la cesta, y los dos disfrutaron esas delicias recién hechas. «Aquí tiene, señor Hansen», dijo el niño. «Sé que el pastel de mi madre es su favorito». «Sí, lo es», dijo el señor Hansen con una sonrisa. Al señor Hansen le gustaba contarle historias al niño acerca de cómo eran las cosas hacía mucho tiempo y también acerca de la historia de Haarlem y de Holanda, y a Hans le gustaba escucharlas. El anciano y el niño charlaron y charlaron, rieron y rieron, se comieron todo el pan y el pastel. Los minutos se convirtieron en horas y se hizo muy tarde. Hans no se había dado cuenta del paso del tiempo, pero sabía que tenía que volver a casa con su madre. El niño le deseó buenas noches al señor Hansen y comenzó el largo camino a casa. Por desgracia, la lluvia no había parado durante su visita. Eso le traería otra caminata muy fría y húmeda, pensó Hans mientras la lluvia golpeaba su cesta, su abrigo y su gorra. Al poco rato, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Hans empezó a caminar más rápido porque las gotas de lluvia lo congelaban. Solo quería llegar a su casa, cenar algo bueno y comer caliente, y acurrucarse en su cama agradable y acogedora. Pero la lluvia arreciaba más y más. Hans sabía que su madre se estaría preguntando dónde estaba. Cansado y con frío, comenzó a correr hacia su casa. Hans corrió y corrió, pasó los campos de tulipanes y pasó los molinos. Sus pequeños zapatos de madera hacían clic-clac sobre el camino de ladrillo y mantenían sus pies calientes y secos entre el pegajoso lodo y los charcos. Hans aún seguía corriendo cuando pasó de uno de muchos diques. Algo no parecía estar bien. Se acercó más al dique para ver allí. En medio del alto muro, en una grieta entre los bloques de piedra, había un pequeño agujero y por él se filtraba un hilito de agua. Aunque Hans sabía que el agua que goteaba parecía inofensiva, también sabía que el agua que se acumulaba detrás de la gran muralla presionaría el diminuto agujero hasta hacerlo más y más grande. Pronto dejaría entrar un torrente de agua que arrasaría el pueblo. Hans sabía que debía hacer algo. Pensando rápidamente,
metió su puño en el agujero para taparlo. Mientras Hans permanecía frente al dique que filtraba agua, con el puño encajado en el agujero, y su mano era lo único que evitaba que el agua arrasara el pueblo de Haarlem. Su madre lo esperaba preocupada. La madre de Hans no sabía el problema que su hijo había descubierto. No sabía que estaba atascado en medio de una furiosa tormenta, empapado hasta los huesos por la lluvia y casi congelado por el salvaje viento que le colgaba sobre y entre la ropa mojada. Hans, gritaba desde la puerta de su casa. Hans, hijo, ¿dónde estás? Si al menos su esposo estuviera en casa, pensaba ella, se aventuraría en la tormenta para buscar a su amado hijo. Pero su esposo no estaba en casa. No había nadie que buscara valientemente al pobre Hans perdido. No sabía que Hans estaba demostrando valentía él solo. La lluvia siguió aporreando a Hans y el viento seguía remolinándose, pero aún así el niño mantenía la mano encajada en el agujero. Sabía que para salvar al pueblo no podía permitir que el agua rompiera el dique. Hans tenía mucho frío, temblaba y se estremecía. Su mano estaba cansada y entumecida. Tenía que llegar a casa, pero no podía abandonar el dique. ¡Auxilio!, gritaban Hans. ¡Que alguien me ayude! ¡El dique va a reventar! ¡Auxilio! Pero el viento ahogaba los gritos de Hans. Estaba seguro de que nadie lo había oído. No habría ayuda. De pronto, el señor Hansen, que estaba parado frente a él, «Escuché tu llamado, Hans», dijo el anciano. Recogió una piedra y tapó con ella el agujero. «Muchacho mío», dijo el señor Hansen, «vamos a llevarte a casa y después le contaré a todos del niño que salvó al pueblo».